etapa que viene para la prueba diagnóstica, en lo que se van a ver solamente algunos de los temas, no los voy a abarcar todos, sino los que son un poco más complejos. Y hablemos primero acerca de las leyes de Newton o leyes del movimiento de Newton. Estas son tres leyes: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de la acción y la reacción. ¿En qué consiste cada una? La primera ley postula que un cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Es decir, que si por ejemplo este balón está estático, no se está moviendo, el balón va a seguir así hasta que alguien lo patee, hasta que alguien le aplique una fuerza externa. Hablemos ahora de la segunda ley de Newton. Esta me postula que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo va a ser proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Entonces quiere decir que la fuerza va a ser directamente proporcional a la aceleración, y lo mismo ocurre con la masa, como vamos a ver más adelante. Por último, la ley de la acción y la reacción. Esta tercera ley me dice el postulado que toda acción genera una reacción igual pero en sentido opuesto. Como ustedes pueden observar acá, hay un nadador y la fuerza que está haciendo, o la fuerza de acción, está hacia atrás porque su intención es ir avanzando. Pero a la vez hay una fuerza de reacción que va a ser opuesta a esta fuerza que él aplica. Y esta fuerza va a ir en sentido opuesto. Entonces prácticamente esto es lo que hace posible que exista el movimiento. Hablemos un poco más a profundidad de la primera ley de Newton. Me dice que no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. Observemos la imagen de este hombre. Iba rodando posiblemente a gran velocidad su bicicleta y de repente un perro se le atravesó. El hombre frenó bruscamente y la bicicleta se detuvo. ¿Pero qué pasa con él? Salió disparado, salió volando. ¿Por qué razón? Gracias a la inercia. Es decir, que el hombre, como iba a gran velocidad, tenía la tendencia de seguir en ese estado de movimiento o un estado inercial. Por lo tanto, cuando la bicicleta se detuvo bruscamente, el hombre siguió avanzando en la misma dirección. Y esto es gracias a la inercia. Ahora hablemos un poco de la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza. Al aplicar la misma fuerza a cada pelota, una alcanzará una aceleración diferente, cada una. Y esto lo podemos ver reflejado gracias a la fórmula que tenemos acá abajo, que me dice que la fuerza es igual al valor de la masa por la aceleración. ¿Qué significa esto? Que si aplicamos la misma fuerza a estos tres diferentes tipos de balones, cada balón se va a mover a una velocidad diferente, porque van a adquirir una aceleración que va a ser diferente. Los balones que contengan una mayor cantidad de masa van a moverse más lento, mientras que la pelota que tenga una menor cantidad de masa, es más pequeña, entonces se va a mover a una aceleración más grande. Esto también se puede relacionar con lo de las colisiones de los automóviles. Por ejemplo, si tenemos dos automóviles, uno es un tráiler que lleva cargamento pesado, mientras que otro es un carro pequeño. Los dos van en el mismo carril y en algún punto van a chocar. También los dos van en la misma aceleración, es decir, que se van moviendo igual de rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Al haber el choque, el carro pequeño es el que se lleva la peor parte. ¿Por qué razón? Porque pega con menos fuerza. En este caso, el tráiler pegaría con una mayor fuerza, aunque vayan a la misma aceleración. ¿Por qué razón? Porque la variante que tenemos acá es la de la masa. Obviamente el tráiler es más pesado y va a generar un mayor impacto, un mayor choque. Hablemos ahora de la tercera ley de Newton o ley de la acción y de la reacción. Me dice que la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o fuerza de reacción. Esto no es tan complicado como se ve acá. Básicamente me está explicando lo siguiente. Nosotros tenemos una persona que está aplicando cierta fuerza hacia la derecha,
la está aplicando contra la pared, a esta fuerza le vamos a llamar fuerza 1 o fuerza de acción. Al mismo tiempo que esta persona aplica la fuerza hacia la derecha, la pared está aplicando una fuerza contraria, es decir, que va a ir en la dirección opuesta y que va a ser de la misma magnitud. Y esta fuerza le vamos a llamar fuerza 2 o fuerza de reacción. Y por lo tanto, estas dos fuerzas van a tener la misma magnitud, es decir, van a generar el mismo impacto, pero van a tener direcciones opuestas. En el caso del nadador, el nadador, él estaba haciendo el movimiento con su mano hacia atrás y el agua le estaba regresando ese movimiento hacia adelante, y esto es lo que hace posible que él se pueda mover bajo el agua. Hablando acerca de otro tema, vamos a hablar acerca del origen de la Tierra. La Tierra se puede medir el tiempo de la Tierra en diferentes categorías, en eones, eras y períodos. Y para esto existe una tabla que se llama cronoestratigráfica, que esta tabla contabiliza 4 eones, 10 eras y 22 períodos, que son los conocidos hasta el momento. Muy bien. En la tabla tenemos lo siguiente. Tenemos cuantificados el tiempo geológico en eones, eras, períodos, y también me agregué en esta tabla las épocas. Vamos a hablar primero de los eones, que son las unidades más grandes de medir el tiempo geológico. Eones son 4. Está el eón ábico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Nosotros actualmente nos encontramos inmersos en el eón fanerozoico. Al mismo tiempo, este eón tiene diferentes eras. Y nosotros ya hemos pasado por la era paleozoica, mesozoica, y estamos actualmente en la era cenozoica. Al mismo tiempo, esta era está dividida en distintos periodos. La era cenozoica, que es donde comenzó a habitar la Tierra el ser humano, está dividida en 2 periodos, el terciario y el cuaternario. Y al mismo tiempo, esta está subdividida en otras categorías que vamos a llamar épocas. El periodo cuaternario, que es el periodo actual de la era cenozoica, está dividido en la época del Holoceno y la época del Pleistoceno. Y el evento más importante que ocurrió en esta época y en este periodo es el desarrollo de los seres humanos. Quiere decir que antes de esto los seres humanos no existían. Por ejemplo, en la era cenozoica, cuando estaba atravesando la Tierra por el periodo terciario, los mamíferos apenas comenzaban a evolucionar, apenas comenzaban a surgir del planeta Tierra. Y al inicio de este periodo se dio la extinción de los dinosaurios. Y así sucesivamente podemos ir viendo distintas cosas que ocurrieron en cada una de las eras y periodos de la Tierra. Ahora bien, no es necesario que ustedes lo memoricen todo, no es necesario que sepan exactamente qué significa cada uno, pero sí es importante que se aprendan al menos los nombres de las eras y los periodos principales, así como también los eventos que ocurrieron, los principales eventos que ocurrieron en cada una de ellas. Pasando de eso, vamos a hablar de otro tema, que es las capas de la Tierra. El planeta Tierra tiene distintas capas. La primera capa es la atmósfera, después la hidrosfera y por último la geósfera. Vamos a ver en qué consiste cada una. La capa atmósfera es la capa de la Tierra que contiene aire. Es el aire que nosotros respiramos, el aire que nos ayuda a mantener la vida dentro del planeta Tierra. Al mismo tiempo, la atmósfera está subdividida en 5 capas más. La troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, que siendo esta la capa más externa. Por acá podemos ver al lado derecho el detalle de la distancia en kilómetros, alejándose de la Tierra a la distancia en kilómetros a la que se encuentra cada una de estas capas. Y por supuesto que cada una de ellas tiene su importancia. Por ejemplo, la troposfera es la capa de la Tierra en la que
está habitando la mayoría de seres vivos. Es decir, que en esta nosotros es donde adquirimos el aire. También las plantas adquieren dióxido de carbono. Tenemos otro ejemplo más que es la termósfera. La termósfera se encarga también de regular la temperatura. Y así sucesivamente. Hablemos ahora acerca de la hidrosfera. La hidrosfera es el conjunto de las masas de agua de nuestro planeta, como los océanos, mares, lagos, glaciares y ríos, así como las aguas subterráneas. Es decir, cuando hablamos de la hidrosfera estamos hablando de todos los cuerpos de agua que habitan o que se encuentran en el planeta Tierra. Ahora, hablemos de números. Del 100% de agua que se encuentra en nuestro planeta, un 97.5 es agua salada, siendo solamente un 2.5 agua dulce, que es el agua que podemos consumir los seres vivos. De este 2.5%, un 2.04 se encuentra en los glaciares, es decir, que es agua que está congelada. Y el restante, 0.57, son las aguas subterráneas, 0.01 en los lagos y los ríos, 0.001 se encuentra en la atmósfera como vapor de agua o que están formando las nubes, y un 0.00004 se encuentra en la biosfera, es decir, que es el agua que contenemos todos los seres vivos. Ahora, ¿qué es lo más alarmante acá o qué es lo más importante que debemos de cuidar bastante? Que de todo el agua que hay en nuestro planeta, solamente un 2.5% podemos consumir. Pero no basta con eso, sino que de este 2.5% la mayoría se encuentra congelada. Hablemos ahora acerca de la geósfera. La geósfera es la capa interna sólida y rocosa de la Tierra y es la de mayor tamaño, ocupando así casi toda su masa. La geósfera a la vez se divide en 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. Y el núcleo está subdividido en núcleo interno y en núcleo externo. La corteza es la primera capa de la Tierra, es en la que habitamos, en la que construimos nuestros hogares, etc. Abajo de eso se encuentra el manto. En el manto están las placas tectónicas, que es las que se encargan o las que están más activas cuando hay algún terremoto o algún tsunami, es porque las capas del manto se han movido. Y por último se encuentran el núcleo interno y el núcleo externo. Estos dos están a una alta temperatura, porque lo que se cree que hay dentro de ellos son metales pesados. Digo se cree porque todavía nadie ha llegado hasta el núcleo. Trabajo se define como el resultado de mover un cuerpo con determinada fuerza. Es decir, si por ejemplo tenemos una caja, puede ser de madera o de metal, y la queremos mover cierta distancia, vamos a aplicar una fuerza. El hecho de aplicar la fuerza para mover la caja por esta distancia involucra este tercer concepto, que es el de trabajo. Y lo podemos definir mediante la siguiente fórmula: W es igual a F por D, en donde W significa trabajo, se expresa en joules, es decir, con la letra J. F significa fuerza, lo expresamos en newton y lo representamos con la letra N. Y D significa distancia, lo medimos en metros y se representa con una letra M. Pero no existe solamente esa fórmula para encontrar el trabajo. Esto es cuando un objeto se mueve solo de forma horizontal o de vertical. Pero ¿qué tal si se aplica una fuerza en ángulo? Como es el caso que tenemos acá de esta caja, que la fuerza aplicada no está estrictamente aplicada horizontal o vertical, sino que tiene un ángulo de inclinación. En estos casos, la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el trabajo es la siguiente. W es igual a F por D por el coseno de teta, en donde W significa trabajo, lo medimos en joules y se representa con la letra J. F significa fuerza, lo medimos en newton y lo representamos con la letra N.
D significa distancia, se mide en metros y la representamos con la M. Y teta significa el ángulo de fuerza y lo representamos en grados. El siguiente tema es la energía cinética. El concepto de energía cinética es el siguiente. Se representa con la letra K y se conoce como la energía del movimiento, es decir, cada vez que un cuerpo se mueve, este contiene energía cinética. La fórmula que vamos a utilizar para la energía cinética es K es igual a 1/2 de M por V al cuadrado, en donde K significa energía cinética y se mide en joules, M significa masa y se mide en kilogramos, V significa velocidad y se mide en metros sobre segundos. Y tenemos para el caso la siguiente imagen. Por acá podemos ver dos atletas con distintas masas. La masa de este 76 y la de este 80. Uno va corriendo 3 kilómetros sobre hora y el otro a 1 kilómetro sobre hora. Entonces, estos hombres tienen distinta energía cinética porque tienen masas distintas y porque tienen también velocidades diferentes. Y para el caso de los vehículos, uno tiene más masa que el otro. El camión tiene 8.200 kilogramos y el carro tiene 966. Ambos van a la misma velocidad, pero a la hora de una colisión o un choque, el carro pequeño va a llevarse la mayor parte del daño. ¿Por qué? Porque la energía cinética del camión es mayor, porque al aumentar la masa aumenta la energía cinética. Y también cuando aumentamos la velocidad, también va a aumentar la energía cinética. Porque la fórmula así me dice, energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad. Después de esto vamos a ver el principio del trabajo y la energía. El trabajo total realizado sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del mismo. Y al igual que el trabajo, la energía cinética se expresa en unidades de Joule. Incluso estas dos unidades se pueden expresar en una sola ecuación. La ecuación es esta. Trabajo total es igual a delta K, o al cambio de energía cinética. O se puede escribir de la siguiente forma. Trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En todo caso, esta es la fórmula para el principio del trabajo y la energía cinética, donde combina la variable trabajo y la variable energía cinética. El siguiente concepto importante a tomar en cuenta es la energía potencial. La energía potencial se representa por la letra U y está asociada con las fuerzas que dependen de la posición en relación con su entorno. En la energía cinética no me importaba la posición en la cual se encontrara el objeto, solamente la velocidad a la que se movía y la masa. Pero en este caso la posición del objeto es muy importante. La fórmula para la energía potencial es U es igual a M por G por H, en donde U significa energía potencial y se mide en joules, M significa masa y se mide en kilogramos, G es la gravedad y se mide en metros sobre segundos al cuadrado, H es la altura y la medimos en metros. El valor de la gravedad lo van a necesitar en estos ejercicios y siempre es el mismo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La energía cinética está relacionada con la energía potencial, la cual también está relacionada con el trabajo, así como la energía cinética lo está con el trabajo. Esta relación se escribe como muestra la siguiente ecuación. Es decir, que tanto la energía cinética como la potencial están relacionadas con el trabajo. Yo puedo encontrar un trabajo realizado a través de la energía potencial y también lo puedo encontrar a través de la energía cinética. La fórmula para encontrar el trabajo a través de la energía potencial es la siguiente. Trabajo total es igual al cambio de energía potencial.
O descrito de forma distinta, el trabajo total es igual a la masa por la gravedad por la altura inicial menos la masa por gravedad por la altura final. El tercer concepto sería el de potencia. Potencia representada por la letra P, la cual podemos definir como la rapidez con la que cambia la energía. Es decir, qué tan rápido la energía se va a transformar, qué tan rápido la energía va a suceder. Es decir, la potencia es la rapidez con la cual se ejerce el trabajo. Y para eso tenemos estas fórmulas. En la primera, potencia es igual al cambio de energía entre el cambio del tiempo. Y en el literal B, la potencia es igual al trabajo entre el cambio de tiempo. Para los ejercicios de potencia, que no vienen en la guía por cierto, se pueden utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para encontrarla. Y también otro dato importante. La potencia depende de la rapidez con la que cambia la energía. En el literal A, o la rapidez con la que se efectúa un trabajo, como en el literal B. En donde P significa potencia, watt o vatio, que también se mide en joule entre segundo. Delta E es el cambio de energía y lo medimos en joule. Delta T es el tiempo en el que cambia la energía y se mide en segundos. O, para el caso del literal B, potencia se mide en watt o vatio y la unidad de medida es joule o joule sobre segundo. La W significa trabajo y se mide en joules. El delta T es el cambio del tiempo y se mide en segundos.